Hey, ¿qué tal familia? Bienvenidos a otro video en su canal, Dante Morán Paranormal. Esta semana tenemos un sorteo de tarjetas de regalo, ya sea de YouTube, Spotify o Netflix, según disponibilidad. Y pues para participar es muy fácil, solamente tienes que darle like al video, comentar si te gustó el video y muy importante, la palabra clave. También tienes que compartir el video y obviamente suscribirte al canal. Lo más importante es que tienes que ver el video completo porque en algún momento voy a decir la palabra clave que debes comentar para entrar al sorteo. El sorteo se realizará cada sábado después de haber subido los 3 videos de la semana. Ya sabes, si comentas en los 3 videos de la semana, pues participas 3 veces. Así que ponte cómodo, apaga la luz y prepárate porque estas historias te van a dejar pensando toda la noche. Hola Dante. Algo habita mi cocina. Yo no soy de espantarme fácil. Me crié en un rancho y escuché muchas historias de brujas, aparecidos y cosas así. Pero una cosa es escuchar y otra vivirlo. Lo que me ha pasado no fue en un panteón, ni en una casa abandonada y ni siquiera en la noche. Fue aquí, en mi propia cocina. Todo comenzó hace un par de meses, y aunque al principio pensé que era casualidad, con el tiempo fui entendiendo que no, que algo habita aquí. Y no me refiero a ruidos normales de casa vieja, ni a que se caiga un vaso por mal puesto. Es algo distinto, algo que, aunque no se ve todo el tiempo, se siente. En los meses de octubre y diciembre, cuando empieza a cambiar el ambiente, todo se pone más pesado. La casa se siente más callada, más fría, más sola. Yo me quedo sola la mayor parte del día. Mi esposo trabaja todo el día y mis hijos están en la escuela. Aprovecho para hacer quehacer, cocinar y avanzar lo que tenga pendiente, y siempre que estoy sola, es cuando empiezan las cosas. La primera vez fue un cajón que se azotó. Pensé que lo había dejado mal cerrado, lo acomodé y volví a lo mío, y otra vez, se cerró con fuerza. Yo me asusté pero me hice la fuerte. Dije que era el aire pero no había corrientes. Con los días empezó a ser más frecuente, sartenes movidos, cucharas tiradas, la tapa de la licuadora en el suelo cuando yo juraba haberla dejado bien puesta. Me revisaba a mí misma. Pensé que estaba distraída o que era mi culpa. Hasta que una vez, sacando cosas del refri, me agaché para tomar una bolsa de verdura. Cerré la puerta y en el reflejo justo en el cromado de la puerta, vi a alguien detrás de mí. Una figura delgada, cabello suelto. Me enderecé de golpe y volteé. No había nadie. Ese día se me bajó la presión. Tuve que sentarme un buen rato porque sentía que me iba a desmayar. No quise contarle a nadie porque me iban a decir que estaba loca o que era estrés. Después vinieron cosas más fuertes. Una tarde mientras lavaba trastes, sentí que me tocaron el cabello. No fue imaginación. Lo sentí muy clarito. Me levantaron un mechón y lo soltaron. Me quedé helada. La llave del agua seguía abierta y yo ni siquiera podía moverme. Fue un contacto real como humano. Pasaron días sin que nada ocurriera. Pensé que quizá ya había pasado, pero no. Lo más fuerte fue cuando una mañana, al lavar los platos, vi algo en el reflejo de la ventana. Ahí se notó clarito. No era una silueta, era como una mujer, y al lado de ella, un niño, como si estuviera parada detrás de mí con él. Desde entonces no puedo estar en la cocina sin sentir esa presencia. No es diario, pero cuando se manifiesta se siente. Se me eriza la piel y el estómago se me hace chiquito. A veces escucho como si alguien dijera mi nombre, bajito, desde un rincón, y ya no puedo hacerme la loca, porque no es solo una vez. He puesto velas en la cocina, blancas. Me dijeron que es para que se vaya lo malo, para que no se quede lo que no debe estar ahí. También dejo música prendida, aunque sea bajita, porque el silencio me pone más nerviosa que el ruido. Siento que si la casa se queda completamente en silencio, eso se acerca más. He pensado hacer una limpia, o traer a alguien, pero también tengo miedo de mover algo y que empeore. Porque hasta ahora no me ha hecho daño, solo se deja sentir, solo me observa. Lo que me da miedo es que esto no sea una simple presencia, porque hay días en que siento que ya no solo me observa, sino que está esperando por algo, que no quiere irse. Esta cocina o esta casa le pertenece más a esa cosa que a mí. Hola Dante, trabajo en un call center del centro histórico de la Ciudad de México. Es un edificio antiguo, de esos remodelados por dentro pero que conservan la estructura vieja, techos altos y pasillos largos. Mi turno es de los últimos del día, a veces salgo hasta las 10 de la noche,
y a esa hora el piso ya está casi vacío. Solo quedan 1 o 2 analistas de calidad en otra esquina y el guardia en planta baja. Técnicamente no estoy solo, pero en mi zona sí, completamente. La primera vez que me asusté fue por algo tan simple como un ruido. Estaba revisando unos reportes en mi cubículo y escuché que arrastraban una silla al fondo. No me levanté, solo asomé la cabeza y no había nadie. Pensé que quizá alguien acababa de irse, pero los ruidos siguieron. Teclazos, pasos suaves, como si alguien caminara entre los cubículos. Desde entonces no ha parado. Hay una oficina frente a mi zona, la del jefe. Tiene puerta y paredes de vidrio opaco, de ese que no deja ver detalles, pero sí deja pasar la luz. Más de una vez me ha tocado ver cómo se prende sola la luz de ahí adentro. Primero parpadea, luego se enciende por completo, y en el reflejo se ve cómo camina alguien. Cruza de un lado para otro. Nunca escucho abrir la puerta, nunca veo salir a nadie. Solo se apaga la luz y queda todo en completo silencio. Al principio no lo conté por miedo a que pensaran que estaba sugestionado, pero no soy el único. Varios han comentado que en ciertos cubículos se escuchan cosas, que algo se mueve, que alguien se asoma y no hay nadie. Lo peor empezó hace unos meses. Comenzaron a aparecer cosas raras, no encima del escritorio, sino pegadas por debajo. Una vez encontré un papel quemado con restos de cera y tierra. Otro día, un listón amarrado con algo adentro que no quise abrir. Una compañera descubrió algo como un pequeño costalito pegado con cinta debajo de su escritorio. A la semana, renunció sin decir nada. Nadie sabe si es brujería, envidia o qué, pero no es casualidad. Ya ni al baño quiero ir cuando me quedo solo. El baño queda al fondo del pasillo, y siempre se ha dicho que ahí espantan, que se oye gente hablando adentro cuando está vacío. A uno lo encerraron una vez con llave. Otro juró que le apagaron la luz estando adentro, y que alguien le tocó la puerta desde afuera, pero no había nadie. Y eso no es todo. Hay días en los que al salir del trabajo, mientras camino hacia el estacionamiento siento que algo va detrás de mí. No es paranoia ni cansancio, es la sensación exacta de ser seguido. No volteo porque tengo miedo de ver algo. Me subo al coche y no miro el retrovisor. He llegado a sentir como si alguien se sentara atrás en silencio, como si algo se subiera conmigo. A veces incluso ya en casa siento que no regreso solo, que esas cosas no se quedaron allá. Sigo trabajando aquí. Son cosas que no me dan tanto miedo y creo que las puedo sobrellevar. Es un buen trabajo, pero te estaré escribiendo si algo más fuerte llegara a pasar. Hola Dante, que sea anónimo. Hace unos meses, durante una guardia nocturna en el trabajo, unos compañeros y yo estábamos en el relajo, platicando para matar el tiempo. En eso, a uno se le ocurrió que jugáramos a la Ouija. Todos dijimos que sí. Cabe aclarar que la persona que propuso jugar es alguien con gustos y creencias bastante oscuras. Sin pensarlo mucho, él mismo se puso a dibujar la tabla con mucho detalle en una hoja de opalina. Desde que empezamos a jugar, su actitud cambió. Se veía muy serio, y las preguntas que hacía eran cada vez más fuertes, fuera de lo común. De pronto, sin explicación, se empezó a sentir un frío raro donde estábamos. Fue tan notorio que todos lo comentamos y en ese momento decidimos terminar el juego. Lo peor vino después. Al final, este chico dijo algo que me hizo temblar. Nos dijo que él tenía entes oscuros de su lado y que ya nos conocían a todos. Intenté disimular, actuar como si no me importara, como si no me hubiera dado miedo, pero al momento de irnos, notamos algo extraño. La hoja con la ouija que había dibujado estaba completamente doblada hacia arriba, como si alguien lo hubiera intentado enrollar como un pergamino. Nadie la había tocado. Tengo muchas experiencias parecidas, porque conviví bastante tiempo con esa persona que te estoy contando. Como era muy cercana a él, pude ver cómo se comportaba con los demás y lo que realmente había detrás de su forma de ser. En varias ocasiones vi a nuestro jefe directo muy apagado, cabizbajo, enfermo o simplemente con mal humor. Él mismo decía que era su culpa, que le había enviado una entidad para atormentarlo, porque le tenía mucho odio. Yo le creía, porque lo vi hacer esas cosas varias veces con otras personas. Era real. En varias ocasiones fui a su casa, y ahí fue donde confirmé que no era solo un personaje. No tenía focos en ninguna parte. Toda su casa estaba en penumbras. Cuando le pregunté por qué, me dijo que a sus entes no les gustaba la luz y que él les ofrecía su casa. En cada rincón tenía imágenes diabólicas, esculturas hechas con cuernos o cráneos de animales, libros de magia negra
y muchas cosas que él mismo hacía, porque decía que él mismo era el escultor. Se sentía muy pesado el ambiente ahí, era tenebroso de verdad. Se escuchaban ruidos y en varias ocasiones llegué a ver sombras moviéndose o asomándose desde las paredes. Él vivía solo, no tenía miedo, al contrario, decía que él formaba parte de esos entes, decía que era uno con ellos. También comentaba sin vergüenza que era fanático de los asesinos y que coleccionaba fotos de sus víctimas en un álbum personal. Eso me lo enseñó una vez. A mí ya se me hacía enfermizo, pero aún así, seguía regresando a su casa. No sé cómo explicarlo. Yo misma no entiendo por qué, pero cada vez que me iba me sentía observada. No por él, sino por algo. Sentía miedo, pero al mismo tiempo una atracción rara, como si algo más me empujara a estar allí. Yo conocí a esta persona desde hace años. Tuvimos una amistad de unos 4, y desde el principio él me dejó claro que le gustaba, pero yo tenía pareja, y además él no era mi tipo. Me rehusé muchas veces. Nos distanciamos un par de años, pero el año pasado nos volvimos a encontrar. Esta vez yo ya estaba soltera. Empezamos a tratarnos más, y me pidió una oportunidad. A pesar de todo lo que sabía de él, terminé aceptando. Debo decir que tenía miedo, porque conocía ese lado oscuro suyo. Él hacía trabajos, rituales y tenía entes en su casa. Lo presumía. Decía que podía afectar a quien él quisiera, y yo misma vi cómo varias personas del trabajo, a las que él no soportaba, empezaban a andar mal, enfermas, deprimidas o con rachas de muy mala suerte. Acepté salir con él, pero fue como si una atracción rara hubiera nacido de repente, algo que no sentía como mío. Así estuvimos durante 3 meses. En ese tiempo, vi cosas que todavía me erizan la piel. Su casa seguía igual, sin luz, con esculturas oscuras, pinturas tenebrosas, cráneos y figuras. Siempre había ruidos, cosas que se caían solas y sombras que se asomaban. Yo vivía con miedo, pero aún así no me alejaba. Había algo que no podía controlar. Lo peor fue cuando empecé a notarlo en mi casa. Después de que él me visitaba me quedaba una vibra muy fea. No podía dormir. Se quebraban vasos sin razón. Las sombras aparecían en los rincones. Sentía que me observaban. Me enfermaba seguido. Me sentía vacía y sin brillo, como si algo de mí se hubiera apagado. Fue entonces cuando él me confesó que la relación no había sido natural, que me había hecho un trabajo para atraerme, porque desde siempre le había gustado, y que yo irradiaba mucha luz. Ahí fue cuando me llené de miedo. Decidí cortar todo contacto. Me fui de ese lugar y me alejé de él por completo. Después de eso busqué ayuda. Fui con una persona que hace limpias. Me dijo que tenía un ente pegado, que me lo habían mandado. Y yo ya lo sabía. Sé que fue él, sé cómo trabaja y sé de lo que es capaz. Desde entonces no me siento bien. Es como si me hubieran robado la energía y aunque me alejé, tengo miedo de que eso todavía no se haya ido por completo. Hola Dante, a mí me pasó algo muy extraño hace un par de años. Yo vivo por la zona del cerro en Iztapalapa. Estoy casada, pero en ese momento tuve una discusión muy fuerte con mi esposo, y en lugar de quedarme en casa, salí de fiesta con mi mejor amiga y su novio. Regresamos como a las 2 o 2:30 de la madrugada. Íbamos algo tomados, pero no al punto de alucinar. El que iba manejando era el novio de mi amiga, aunque no debimos haberlo dejado porque también iba tomado. Íbamos subiendo por la parte alta del cerro, donde todavía hay casas pero ya está bastante solo. De la nada, vimos como alguien pasó justo frente del carro. Él alcanzó a frenar a tiempo. Cuando nos fijamos bien, era una viejita bastante encorvada. Dijimos, déjala pasar. Nos asustamos porque casi la atropellamos. Pensamos, ¿qué hará una señora tan tarde en la calle, en una zona tan sola? Avanzamos muy despacio justo detrás de ella, con las luces del carro alumbrándola de lleno. Todos íbamos muy pendientes, porque el chico que manejaba tenía fama de ser medio imprudente y nos preocupaba que en un arranque acelerara. Íbamos hablándole tranquilo, diciéndole que se calmara, pero de repente, la señora ya no estaba. No la vimos ni a un lado ni al frente. Lo único que había frente al carro era un perro negro, bastante grande, que caminaba de forma muy extraña. La viejita había desaparecido por completo. Era imposible que se hubiera ido así, porque apenas podía caminar, y con las luces del carro directamente hacia ella, no había manera de que se perdiera de nuestra vista. Nos quedamos en silencio, sin saber qué decir. Cuando llegamos a la casa de mi amiga,
Nadie quiso salir del carro ni seguir la fiesta. Solo esperamos callados hasta que amaneció. Ya con la luz del día hablamos de lo que habíamos visto y los tres coincidimos. Primero una viejita y luego un perro. Los tres vimos exactamente lo mismo. Unos días después regresé a visitar a mi amiga. Estando allá, una señora que vendía ajos se me acercó. Me miró fijo y me dijo algo que me dejó sin palabras. Muchacha, deberías fijarte con quién te juntas. El otro día casi se matan, casi se van al barranco. Yo los tuve que guiar por el camino correcto, nomás porque sé que tienes un bebé y él te necesita. Anda, ve y cuida a tu familia, porque la próxima ni un perro te va a estar guiando. Desde entonces, no hemos vuelto a manejar en ese estado. Si llegamos a tomar, lo hacemos con responsabilidad. Eso que nos pasó me hizo reflexionar mucho. Por andar en el desastre, casi no la contamos. Y nosotros ni en cuenta. Familia, interrumpo el video para darles la palabra clave, que es sombra. Hola Dante, mi historia es anónima. Primero que nada, quiero decir que siempre me ha gustado el tema paranormal. Una que otra vez me han espantado. He visto una niña, se me ha subido el muerto y también he escuchado a la Llorona. Siempre quise realizar viajes astrales o tener sueños lúcidos, pero no lo lograba. Esto que te voy a contar pasó hace aproximadamente 7 años. Por la curiosidad que tenía sobre estos temas, investigué un poco y descubrí que debía practicar meditación para estimular la glándula pineal y así poder abrir mi tercer ojo. Así que puse manos a la obra. Comencé haciendo meditaciones guiadas que encontraba en YouTube. En ese tiempo conocí a una chica por Facebook, con la cual platicaba seguido por llamadas y videollamadas, casi siempre nocturnas. Nunca le mencioné nada acerca de lo que estaba haciendo. Poco después alguien me comentó sobre unos audios especiales de frecuencias que supuestamente me podían ayudar a lograrlo. Accedí de inmediato a escucharlos. Durante varias semanas lo intenté diariamente, escuchando esos sonidos de frecuencias muy diferentes a los que estamos acostumbrados normalmente, pero no tuve éxito. Paralelamente a esto, seguía conversando con mi amiga por la noche. Un día intenté meditar nuevamente, pero no pude concentrarme, así que decidí simplemente escuchar los audios mencionados anteriormente, que por cierto, no lo hagan. Ese día, después de intentar meditar sin éxito, empecé a escuchar las frecuencias. Alrededor de 2 horas después me llamó mi amiga, y desde el inicio de la llamada comencé a sentir algo raro, una sensación extraña, como cuando alguien te está observando. Mientras hablábamos, aproximadamente a la media hora de conversación, ella me preguntó dónde estaba y con quién. Le respondí que estaba solo, en mi casa, acostado. Ella insistió mucho, asegurando que escuchaba muchas voces hablando, como si hubiera mucha gente conmigo o como si estuviera en una fiesta. Esto me causó risa al principio porque evidentemente yo estaba solo, pero ella lo decía con tal seguridad que también comenzó a inquietarme. En ese momento, además de la sensación que ya tenía de ser observado, empecé a sentir escalofríos, como cuando percibes que algo malo está a punto de pasar y se te enchina todo el cuerpo. Me levanté inmediatamente de la cama y agarré agua bendita, la cual tenía en casa sin que ella lo supiera porque nunca le había comentado nada sobre lo que estaba haciendo. Le pregunté exactamente qué escuchaba y ella volvió a decirme que escuchaba muchas voces hablando, como si estuviera en una reunión. Entonces, empecé a esparcir agua bendita por la habitación, aventándola al aire por todos lados de la casa. En ese momento ella reaccionó preocupada y me dijo que ahora escuchaba gritos, pero eran gritos de dolor como si alguien estuviera sufriendo. Esto aumentó mi miedo, porque justo en el instante que yo aventaba el agua bendita, ella aseguraba escuchar gritos cada vez más fuertes, como si estuvieran golpeando a alguien. Me asusté muchísimo y regresé rápidamente a mi cama pero sin colgar la llamada. Ella seguía diciéndome que las voces ahora gritaban amenazas muy fuertes dirigidas hacia mí, diciéndome cosas terribles. Ella, aterrada, me decía que saliera inmediatamente de ahí, pero ya era muy tarde para irme de casa. Lo único que pude hacer fue agarrar la Biblia y comenzar a rezar el Salmo 91. Mientras rezaba sentía un poco menos de miedo, aunque aún percibía claramente que algo me acechaba. Mi amiga al otro lado del teléfono comenzó a sentirse mal, diciendo que le dolía mucho la cabeza y terminó colgando. Me quedé solo, rezando, y sintiéndome terrible, como si algo me observara fijamente.
Quizá fue la sugestión causada por ella, pero esa fue solamente la primera noche. Durante aproximadamente 6 noches más seguí experimentando cosas similares, sonidos, presencias y sensaciones difíciles de describir. Si les interesa, después les cuento lo que continuó sucediendo. Solo quiero finalizar esta historia con una recomendación muy clara. Nunca intenten abrir su tercer ojo sin la supervisión de alguien que realmente sepa hacerlo, porque lo que se vive no es algo que uno pueda imaginar muy fácilmente.